Hola a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Hablemos de Correr. Yo soy Pablo Castillo, vuestro entrenador de deportes de resistencia. Estamos en el episodio 294. Ya nos quedan poquitos para llegar a esos 300 ansiados episodios. Así que, bueno, espero que contar con todos vosotros y vosotras cuando queráis escuchar estos podcasts. Ya sabéis que se quedan siempre grabados y, bueno, pues siempre son para que podáis pues conocer todas estas cosas que contamos, siempre buscando cómo el entrenamiento te puede llevar hacia la salud. Y porque eso es fundamental, la salud, más allá del rendimiento. Pero bueno, hoy os traigo una nueva entrevista en la que vamos a hablar con Luis Martínez, que es el CEO de una de las empresas de nutrición que más está revolucionando el sector de la nutrición deportiva, como es Fanté. Con él vamos a hablar de, bueno, ese producto que han sacado nuevo, que se llama Buffer, que ya habréis empezado a ver en las redes sociales y que además es pues eminentemente está basado en los estudios que les han ayudado a desarrollar este producto con bicarbonato de sodio. Pero de todo eso nos va a hablar Luis ahora en la entrevista, porque creo que es algo muy interesante acerca de, bueno, qué es este producto, cómo se puede consumir, qué beneficios tiene, qué perjuicios, si es que los tiene también, y demás. Pero antes, si no habéis dejado vuestras pues valoraciones en Apple Podcast, pues por favor podéis hacerlo, dejarnos 5 estrellas o un comentario y también en lo que es Spotify, por supuesto, y en iVoox. Pues nada, eso es todo y sin más vamos a darle la bienvenida a Luis Martínez, como os decía, CEO de Fanté y nutricionista. Vamos a ver. Hola Luis, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches cuando nos estén escuchando. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? De nuevo aquí estamos. La verdad que un gusto volver a hablar contigo y bueno, y que aprendamos todos de nutrición, que es lo que más nos gusta, sobre todo a mí, que soy nutricionista y bueno, también explicaros en qué consiste el nuevo producto, que yo creo que es algo que me hace especial ilusión, sobre todo como con el Recovery cuando se formuló, a productos que ahora Uh -huh. mismo pues no están a la orden del día, ¿no? No existe un producto como tal como el que hemos sacado ahora con el buffer y pues vengo también a explicarlo porque también es complejo, ¿no? Algo novedoso que no se Mm. puede comparar con algo que existe, es difícil empezar a dar el primer paso a explicar a la gente que busca una necesidad como es la mejora del rendimiento y Uh sobre -huh. todo con un suplemento que a lo mejor puede tener pues mitos, puede tener pues pequeños, a lo mejor no lo puedes llegar a entender el beneficio que tiene, incluso gente que a lo mejor puede pensar que le puede incluso perjudicar la salud, ¿no? Que es algo totalmente contrario y yo creo que traer todo el contenido importante, sobre todo el nuevo producto y explicarlo bien. Muy bien, pues esa es mi idea. Entonces, podríamos empezar, Luis, con, bueno, ¿qué inspiró la creación de este Fante Buffer? Pues a ver, la primera cosa que tuvimos era que, bueno, el bicarbonato de sodio es uno de los 5 suplementos más utilizados por el deportista profesional. Es uno de los 5 que por el Comité Olímpico Internacional respaldan o están avalados por la evidencia científica. Es decir, no solo está la creatina, la cafeína, sino hay diferentes suplementos y uno de ellos era el bicarbonato. Entonces, este suplemento, hasta la fecha, pues solo se encontraba en los supermercados, ninguna marca de nutrición daba ningún paso a poder formular ningún producto con ello. Uno, porque Uh -huh. seguramente fuera por el sabor y dos, porque todavía no había muchísimos estudios que avalaran un protocolo exacto y que no tuviera ningún problema estomacal. Entonces, yo creo que queríamos buscar una manera de diferenciarnos también, ¿no? Con el resto de marcas, que la gente viera que detrás de una marca como es Fanté, una marca muy novedosa, está todo respaldado con ciencia y queríamos eso, ¿no? Queríamos darnos, dar como un punto y aparte, ¿no? En la trayectoria de Fanté y decir, mira, aquí tenemos un nuevo producto, un producto que el protocolo que ahora vamos a explicar es novedoso en el uso del bicarbonato y sobre todo buscar minimizar los problemas estomacales, ¿no? Que hay mucha gente al hablar del bicarbonato, sobre todo a la gente que a lo mejor ya sabe más de él, que puede tener miedo, ¿no? A los problemas estomacales, ¿no? Y el uso de este suplemento. Y lo que queríamos es crear un producto
novedoso, con un protocolo muy referenciado, es decir, que en cualquier momento podríamos explicar con estudios por qué lo hemos formulado así. Y luego, Ujú. otro lado, siempre con la búsqueda del rendimiento del deportista, ¿no? Cuando se formuló, por ejemplo, la marca con los geles, se hizo lo mismo, se buscó el mejor rendimiento del deportista intentando reducir al máximo los problemas estomacales. Entonces yo creo que Ujú. se inició esta formulación, lo primero, intentando buscar la mejora del rendimiento del deportista, sobre todo, bueno, yo soy deportista y quería buscar eso, ¿no? Un producto que me beneficiara, y con el bicarbonato de sodio era pues un plus, ¿no? Porque no hay ninguna marca, bueno, hay una que lo tiene actualmente, que es Maurten, que se hace Ujú. con preentrenamiento, pero el protocolo que hemos creado es totalmente nuevo, actualizado con la nueva evidencia científica. Vamos, exactamente en el año 2022, ya 2021-2022 se han empezado a hacer estudios con el uso del bicarbonato en el durante, y hasta la fecha pues todavía no había salido ningún producto así, y queríamos pues dar un paso, ¿no?, más allá del simple hecho de consumir bicarbonato preentrenamiento. Entonces empezó así, se empezó a formular durante meses, o sea, de hecho el inicio de la formulación del buffer se inició a los 2 meses de creación de marca, o sea, ahora mismo llevamos un año, llevaría ya pues en torno a 10 meses, sobre todo pues controlando el tema de las cantidades de bicarbonato, sabores, que era muy importante porque el sabor es salino y es complicado reducirlo, y luego pues todo lo que era el protocolo buffer, ¿no?, que no solo incluye el consumo entrenamiento, sino también se consume durante. Más o menos sería pues es el inicio, ¿no?, que llevó a la formación del nuevo producto. Sí, sí, pues de eso vamos a hablar. Pero entonces, tal y como ya has dado una pincelada, lo que me gustaría dejar claro es que este nuevo producto de Fanté, utilizando el bicarbonato, está también añadiendo los carbohidratos al bicarbonato, con lo cual, de una forma que ahora nos irás explicando, este uso pues beneficia al entrenado o al deportista a la hora de utilizarlo, no solo por el carbohidrato que lleva el producto, sino que se incorpora, como bien has estado comentando, la dosis adecuada de bicarbonato. Pero explícanos a la audiencia qué ventaja tiene el bicarbonato a la hora de utilizarse en rendimiento deportivo, para que entendamos todos por qué este producto es tan interesante. Sí, lo primero yo creo que haría una definición de cómo es el producto. Una definición simple, yo creo, para que todos nos entendamos. El Fante Buffer es un protocolo de uso de bicarbonato de sodio y de carbohidratos, lo que tú has dicho, es decir, la unión de carbohidratos y bicarbonato de sodio, con el que obtienes una mejora en el rendimiento en las sesiones de alta intensidad. Es decir, no es para todos, es para entrenamientos de alta intensidad y, en otras palabras, por encima del umbral. Es decir, por encima del V2+, por encima del 75, dependiendo del deportista, porcentaje de intensidad, estaríamos hablando que sí que se podría utilizar este protocolo. Y las ventajas que obtiene este producto es que obtienes ventajas a nivel de que si antes, sin usar el protocolo, harías, imaginaros, 5 series a una intensidad X, con el uso del bicarbonato podrías hacer más series y durante más tiempo. Es decir, asimilas mejor la carga, la intensidad de esas series, y hace que tu cuerpo pueda asimilar más intensidad. Es decir, si tú en el lunes haces días de series y haces, imaginaros, 6 series de 1 minuto corriendo, pues con el uso del bicarbonato y el uso del Fante Buffer harías que esas 6 series que te tocarían hacer, cuando tú acabaras esas 6 series, tuvieras una sensación de poder hacer alguna más, que a lo mejor sin el consumo de este producto pues no tendrías esa sensación. Y esa sensación tiene una explicación, es decir, el beneficio del bicarbonato es que provoca un aumento agudo en la concentración de bicarbonato en sangre. Este bicarbonato en sangre, que va a los músculos, hace que la sangre sea más alcalina. Esto quiere decir que aumenta el gradiente del pH de la sangre, es decir, el pH cuando tú haces ejercicio intenso se acidifica. Entonces, con el uso del bicarbonato en sangre y haciendo que la sangre tenga más bicarbonato, esto conduce a un mayor transporte de estos iones de hidrógeno, ¿no?, que se generan cuando hacemos alta intensidad, que acidifica el medio, pues hace que este músculo
absorba estos iones, este bicarbonato lo absorba y podamos mejorar así la asimilación de esta intensidad. Es decir, se acidificaría el medio mucho más tarde. Es decir, ese ácido láctico que genera esa alta intensidad haría que fuera más tardío, haciendo que tú tengas más ganas, entre comillas, de hacer más series y durante más tiempo. Esto es más o menos los beneficios que haría que el consumo de este producto te harían la mejora del rendimiento en este punto. Claro, porque es yendo a la base fisiológica, como bien has comentado, es eso, o sea, cuando tus mitocondrias están procesando esa altísima intensidad, que ya no están en la vía oxidativa, sino que tienen que irse a, pues un poco a la vía más glucolítica o a la vía incluso del fosfógeno, pues claro, ahí el lactato más los iones de hidrógeno campan por sus anchas y claro, gracias al bicarbonato reducimos podemos decir, el número de iones de hidrógeno durante un tiempo y es por lo que podemos apretar un poco más, ¿no? Esa es la parte, podemos decir, metabólica de cómo funciona el propio bicarbonato. Claro, o sea, lo que tú dices es que, por ejemplo, en la alta intensidad, para que todos nos entendamos, normalmente predomina la vía glucolítica, la que has dicho. Claro. Esta vía glucolítica, una de las cosas que tiene, es decir, la obtención de ATP en las mitocondrias, el contra que tiene es que puede generar esa alta intensidad iones de hidrógeno. Estos iones de hidrógeno normalmente el cuerpo en sí a nivel fisiológico los puede absorber, o sea, puede hacer el bicarbonato en sí en el cuerpo humano existe, que es otra de las cosas que la gente no sabe. El bicarbonato en sí en la sangre existe y en el cuerpo existe, es decir, es un producto que en sí está en el organismo. Lo que pasa que lo que hacemos con esta suplementación, con este producto, es aumentarlo, pero la acción de quitar iones de hidrógeno en el músculo cuando hacemos alta intensidad, ya el cuerpo humano en sí, por naturaleza lo hace. Lo que pasa es que la alta demanda de la vía glucolítica, cuando hacemos alta intensidad, estos iones de hidrógeno se acumulan en exceso. El cuerpo humano, obviamente, no tiene la capacidad de reabsorber todos estos iones de hidrógeno muy rápido, hace que esto pase a la sangre y el músculo se acidifica y provoca, obviamente, pérdida del rendimiento, sobre todo cuando muchos de vosotros, y a mí me ha pasado cuando hacemos ejercicio, que imaginaros, tenemos 10 series, ya para empezar ya dices, buf, a la séptima, a la octava, no voy a poder mantener ese ritmo seguro, ¿no? Y cuando llevas a esa serie y no has obtenido este bicarbonato a nivel externo, pues notas que las piernas pues las tienes cansadas, no puedes llegar a ese ritmo, es inviable porque dices lo típico, ¿no? Tengo el ácido láctico por las nubes, pues es esa sensación, es lo que provoca esa acidez en el músculo, ¿no? Entonces, cuando la vía glucolítica está al 100% y el cuerpo obviamente no puede regenerar ese ácido láctico, lo que hace es provocar una acidez del músculo. Con esta acidez del músculo hace que obviamente el músculo esquelético no se pueda contraer ni relajar de una manera efectiva. Por eso tú no puedes hacer más series porque estás muy cansado. Entonces, con este suplemento podríamos obtener una mejora en el rendimiento en ese punto, ¿no? Es decir, cuando estemos generando muchos iones de hidrógeno, mucha acidificación en el músculo, esa contracción muscular podría mejorar con el consumo de este producto, del Fante Buffer, porque contiene ese bicarbonato. Entonces, Luis, pues vamos ahora a entender cuál es el protocolo, porque para que lo podamos decir, por poner un ejemplo, yo lo utilicé y cursé el protocolo cuando estuve participando en el Campeonato de España de Esquimo en la carrera vertical. Es una carrera en la que, por supuesto, desde el principio yo fui en una altísima intensidad, es muy corta, no llego a 3 kilómetros y algo subiendo, pero claro, casi 700 metros de desnivel positivo, sales a hierro desde el principio, ¿no? Entonces, yo sí que utilicé el protocolo tal como vosotros me lo mandasteis explicado, pero quiero que lo expliques porque la verdad que al principio tuve que entenderlo, puesto que, bueno, tiene su intríngulis, ¿no? Y hay que hacerlo bien. Sí, o sea, lo que ahora queremos, o sea, hemos lanzado el producto, con el producto únicamente no es, cuando entréis en la web, lo primero que vais a ver es la imagen del producto, una descripción corta y una descripción larga. En la descripción larga explicamos más o menos todo referenciado de una manera, entre comillas, con la manera más fácil de entenderlo, pero también está apoyado en una guía expresa para este producto. Se ha creado una guía en el apartado guías de la web que se llama Protocolo Buffer.
en el cual nosotros explicamos, uno, qué es el bicarbonato, que ya lo hemos comentado, hablamos también qué evidencia hay detrás de este suplemento y cómo nos mejora, y luego hablamos del protocolo en sí del producto, es decir, del Fante Buffer. Este protocolo, como tú bien dices, es complicado, sobre todo para la gente que no entiende o que no sabe mucho del suplemento, y también, pues obviamente no es nutricionista y no, normalmente en su día a día no lo sabe, ¿no? Entonces es un protocolo que obviamente hay que tener, hay que empezar a querer aprender de nutrición, porque no es me tomo un gel por hora, sino que se necesita pues lectura comprensiva de esta guía, y luego también siempre mirar el envase, es decir, el envase del saco, porque el protocolo se usan dos productos. Está el formato saco, que es el preentrenamiento, es decir, el antes del entrenamiento, esas 2-3 horas antes, en el saco por detrás, si le deis la vuelta, podéis ver de qué manera se puede utilizar este producto. Y este producto sería como el preentrenamiento. Esas 2-3 horas antes se debería consumir este producto con la cantidad importante que marca en el saco, y sobre todo si tienes que dividir si eres principiante o si eres avanzado. En el saco obviamente lo tienes muy bien explicado, pero para toda la gente que nos esté escuchando, imaginaros que el saco en sí no es una dosis estándar como normalmente tiene un producto, sino es dependiendo el deportista, es decir, si no ha consumido nunca bicarbonato, para reducir al máximo los problemas intestinales, tendría que ir el deportista a la tabla del principiante, donde más o menos está pautado en una cantidad más bajita, está en la franja del 0,1 al 0,2 gramo por kilo de peso, que es lo que normalmente recomienda la ciencia en baremos muy bajitos, ¿vale? Entonces esa persona pues obviamente no va a tener una mejora de rendimiento muy efectiva, porque obviamente la cantidad sería 0,2, 0,3, que ahí sí que tendríamos en el avanzado. Lo que pasa es que claro, hay que ir poco a poco. Entonces es importante que la persona que no consuma nunca el bicarbonato, que empiece por la tabla principiante, estaríamos hablando sin usar bicarbonato entre 0 semanas a 3 semanas, y luego en el saco, como veis, tenéis otra tablita donde pone avanzado, donde el deportista, si ha probado el bicarbonato más de 3 semanas, pues ya sí que podríamos utilizar esas cantidades, y ahí sí que en esas cantidades tendrías pautada en el preentrenamiento, esas 2 horas antes, pues una cantidad alrededor de un 0,3 gramos por kilo de peso, que esto ya es una cantidad considerada de bicarbonato. Estaríamos hablando de unos, por ejemplo, para mí, en torno a 14, porque yo peso 70 kilos, 14 gramos, 17 gramos de bicarbonato por dosis, que es una cantidad alta. Entonces hay que intentar, obviamente, ir poco a poco. Yo os recomendaría siempre seguir el protocolo del saco como está indicado en el envase, y si no se entiende, obviamente entrar en la página web, en las guías, y ahí está mejor explicado. Y eso sería como un protocolo inicial, el protocolo preentrenamiento, que es de toda la vida se ha hecho, el consumo del bicarbonato preentrenamiento. Lo que pasa que luego en el protocolo entero del Fante Buffer, que yo es lo que os recomendaría probar, que es lo que más se nota, es con el consumo de las monodosis. Es decir, el protocolo en sí entero, el buffer entero, está la unión de lo que os he explicado ahora, que sería el saco preentrenamiento, y luego la unión del buffer en monodosis, que esta monodosis contiene 45 gramos de carbohidratos en ratio, como siempre, como toda la marca, 1,08 de maltodextrina y fructosa, y luego tiene 5 gramos de bicarbonato. Es decir, normalmente esto no se había hecho, pero lo que ahora mismo la evidencia donde va a parar, y los nuevos estudios nos avalan de que el bicarbonato en sangre con el uso preentrenamiento eleva muy alta el nivel de bicarbonato en el organismo. Lo que pasa es que el consumo de este protocolo extra, de esa monodosis durante el entrenamiento, hace que el bicarbonato se mantenga más alto durante más tiempo. Es decir, que tenemos obviamente mayor rendimiento con el consumo de esta monodosis. Y esta monodosis es tan sencillo como una monodosis por hora. Es decir, estos 45 gramos de carbohidratos y estos 5 gramos de bicarbonato los tendríamos por hora. Es decir, si el deportista hace 2 horas de series, o imagínate en tu caso que hiciste la competición allí en esquimo, que haría esos 3 kilómetros y con mucho desnivel, que sería por debajo de la hora, obviamente, Sí. pues entonces lo que haríamos sería con 1 a la hora sería suficiente. Y de hecho está muy bien, porque nosotros en 1 hora de ejercicio realmente el cuerpo humano con el glucógeno sería suficiente y capacitado de hacer esa actividad. Lo que pasa es que con el consumo de esta monodosis tendríamos una dosis medianamente alta de 45 gramos, que está muy bien encima en bebible, en agua, y con esos 5 gramos de bicarbonato haría que el consumo preentrenamiento se mantuviera más alto durante el ejercicio. Y por eso el
protocolo en sí, el completo, el que yo recomiendo, por eso en la web cuando entráis en el producto, la primera línea que está para comprar es protocolo Buffer, que es la unión del saco y 6 monodosis que darían para 6 horas de entrenamiento, está unido con un precio. ¿Por qué? Porque el protocolo en sí que se ha creado desde la marca es el completo. Es decir, el uso del preentrenamiento del saco con el uso del durante en las monodosis. Bueno, la duda, por ejemplo, a mí me surgió cuando fui a hacer la carrera, porque claro, yo decía, vale, la monodosis no sé cuándo tomarla, porque yo salgo y claro, en esquí de montaña, entre que llevas, por ejemplo, los bastones y demás, es muy difícil y además a esa intensidad es muy difícil beber algo o hacer algo. Entonces lo que hice, aparte de hacer el protocolo previo durante las 2 semanas anteriores, yo me tomé la monodosis a los 5 minutos antes de salir, de que dieran la salida, ¿no? Y efectivamente estuvimos por debajo de la hora, no recuerdo ahora, creo que fueron 47 minutos, y yo me la tomé así. No sé si es lo adecuado, lo digo porque, claro, cuando haces ejercicios de alta intensidad, lo normal es que te sea difícil beber o tal, ¿no? Entonces, bueno, creo que es interesante saber por ejemplo, si es una hora en la que vas a hacer diversas series intercaladas con tus descansos y demás, ¿qué sería preferible tomarlo pues justo al empezar o justo a la mitad? ¿Cómo lo planteáis vosotros? Mira, pues te pongo dos casos. El de tu Ujú. caso y el de muchos, que puede ser una competición de una hora al máximo o de un XCO en bici, que es O básicamente incluso una un hora kilómetro vertical de esquí de, de carrera de por trail. montaña, por ejemplo, Sí, claro, eso es. claro. Es este tipo de carrera donde obviamente normalmente yo os aconsejaría como nutricionista no llevar casi nada. Uno, realmente no vas a obtener beneficio, pero por el peso, es decir, Mm, realmente no llevaría nada porque es una actividad de media hora, 40 minutos, 45, 50 máximo mm, a tope. Entonces yo os recomendaría no consumir nada porque con el glucógeno, con la carga de antes sería suficiente. Lo que pasa que ujú, ahí este protocolo se usa para competiciones donde haya obviamente descansos entre comillas, no descansos de parar, sino de pues imaginaros una carrera de trail de una hora y media o de mm, una competición de esquí de una hora y media, pongamos, mm, ¿no? Entonces, en una hora y media, obviamente, a lo mejor no se va al 100% la hora y media. Va a haber momentos donde a lo mejor bajemos al 80% de intensidad, al mm. 75%, que no es descansar, pero tienes la capacidad de comer. Entonces, si Claro. tienes la capacidad de comer, en esos puntos sí que metería la monodosis en el durante. En el caso de que sea una competición, como en tu caso, que realmente es imposible porque una de dos, o tienes los bastones en la mano, o dos, que tienes una intensidad tan alta que no te es factible comer nada, que eso a mí me ha pasado y me pasa en Mm, competición, pues obviamente si la competición es todo el rato así, que pasa también en el ciclocross, yo os aconsejaría hacer el protocolo del preentrenamiento, es decir, exacto. solo Ujú, usar el saco, es decir, el saco sí que eleva el bicarbonato ujú, mucho y entonces esos 40 minutos que vas a hacer a tope realmente no da tiempo a que el bicarbonato baje. Entonces yo os recomendaría que nos centremos en el uso del preentrenamiento, es decir, en el saco. En cambio, ujú, si el deportista va a hacer entrenamientos de intensidad con intervalos, es decir, 5 minutos a tope, 1 minuto de descanso, 5 minutos a tope, 1 minuto de descanso, o diferentes series, pero con descansos en el medio, pues ahí sí que obviamente el protocolo completo. Pero para carreras que vas a fuego durante 40 minutos, una hora, a ver, una hora ya ahí estaríamos complicado porque ahí sí que podría bajar el bicarbonato, pero esas carreras que dices tú de media hora, 45, 1 kilómetro vertical en montaña, yo os ujú. aconsejaría usar el protocolo a la mitad, es decir, el preentrenamiento en el saco. Muy interesante. Sí, sí. La verdad que, bueno, yo lo noté porque sí que noté que la sensación de fatiga extrema que te suele dar en esas carreras me llegó un poquito más tarde, la verdad. Pero bueno, también estaba con esa sensación de no saber si lo había hecho bien o no lo había hecho bien. Pero efectivamente sí que noté pues un rendimiento de que no me sentía tan muerto como te suele pasar cuando vas a fuego, ¿no? Desde el principio, ¿no? Entonces, Es, sí, dime. No, digo que de hecho es que el bicarbonato, una de las cosas que tiene, por eso nos decantamos por formular primero
dentro de toda la gama de suplementos que vamos a tener, el primero que hicimos bicarbonato porque es algo que sí que lo notas, es decir, al instante, es un efecto agudo, a diferencia de, por ejemplo, la creatina, que llega un poquito más a la larga, en tres semanas y media, el bicarbonato tú cuando lo tomas de manera correcta, es decir, el preentrenamiento, en esta forma como te explicamos en el pre, ya con el simplemente de utilizarlo antes del entrenar, no el durante, sino el antes, ya realmente lo notas. En cambio, si usas todo el protocolo, vas a ver que lo notas un poquito más. De hecho, yo os recomendaría hacerlo sobre todo en mesociclos intensivos, donde estemos específicos, donde estemos haciendo varias semanas casi el mismo entrenamiento intenso, es decir, hay a lo mejor 2-3 semanas que es el mismo entrenamiento, pero lo único que cambia a lo mejor es el tiempo de duración del intervalo. Pues yo os recomendaría hacer durante ese protocolo, ese mesociclo específico de varias semanas, casi con el mismo entrenamiento de interválico, pues meter los días que queramos hacer series este producto, y hay días que queramos hacer series y sin el producto, y vais a ver que hay una clara diferencia. O sea, es que el bicarbonato, al ser un efecto agudo, se nota, obviamente se nota hasta cierto punto. O sea, lo que estamos manejando es que la sensación a nivel psicológico se nota mucho, y a nivel de rendimiento estaríamos hablando de un 4 o un 5%, que obviamente no es muchísimo, pero tú a nivel psicológico, que yo incluso te diría que se nota más, es que tú acabas con una sensación de más de plenitud, es decir, de que has acabado bien el trabajo y no tan cansado. Eso es lo que yo os aconsejaría. La verdad que sí, es muy interesante, y sobre todo porque es un suplemento, podemos decir, que, como hemos dicho antes, metabólicamente está 100% demostrado su funcionamiento, ¿no? Puesto que está en nuestro cuerpo, y es algo que es una vía que funciona de forma natural, ¿no? Solo estamos suplementando algo que ya está en nuestro cuerpo, y eso es lo interesante, y bueno, y también lo novedoso que vosotros habéis realizado al incorporarle esos carbohidratos, ¿no? Entonces, ¿cómo, aunque lo has comentado más o menos, imagino, ya con lo que has dicho, pero cómo podemos explicarle a la gente que nos esté escuchando que se anulan un poco, o se anulan en concreto, los problemas estomacales que pudieran derivarse del bicarbonato al utilizarlo en este sentido? Sí, mira, yo el bicarbonato lo empecé ya a utilizar desde ya los 16 años, o sea, lo que pasa que, o sea, yo llevo consumiendo bicarbonato muchos años, porque normalmente pues en mi entorno sí que se utilizaba, porque yo competía en alto rendimiento, entonces yo llevo muchos años. Y luego cuando pasé a ser nutricionista y llevar a deportistas, normalmente yo lo pautaba de una manera, pues porque antes yo, sobre todo en el primer año después de acabar carrera y máster y demás, yo pues realmente pues no estaba tan centrado en la formulación de productos, sí que sabía todo lo que eran las vías metabólicas, es decir, todo a nivel fisiológico, cómo mejoraba ese suplemento, pero no el modo de uso, ¿no? Que también es muy importante a la hora de pues buscar reducir los efectos estomacales, ¿no? Y con el bicarbonato, por ejemplo, al principio, el primer año de llevar a gente, a llevar a deportistas, yo lo he pautado de una manera no correcta, es decir, usar el bicarbonato con zumo de naranja o agua y sin nada más. Es decir, como había deportistas que a lo mejor pues no desayunaban, que es otra de las dudas que ahora comentaremos, pues yo les pautaba el bicarbonato pre-entrenamiento 2 horas antes, entonces se lo tomaban con agua, incluso había gente con agua porque lo toleraba bien el sabor, y eso generaba muchas probabilidades estomacales. De hecho, yo antes de leer ciencia, que eso está a nivel estadístico demostrado, yo sin leer ciencia, yo ya veía a nivel de experiencia que tomarlo sin nada, es decir, con agua, se veía muchas probabilidades de tener problemas, y sobre todo yo lo que veía en mis deportistas eran diarrea y veía más gases. Lo que pasa que después de meterme más en la investigación, que para mí fue como abrir la mente, es decir, para mí, de hecho, a la larga, cuando deje Fanté de ser el CEO, yo me dedicaré más a la investigación. Me centré mucho en leer estudios y sobre todo con Fanté a leer de productos, de suplementos, modos de uso y demás. Y tras mucha lectura bibliográfica pude ver que el modo de uso que estaba utilizando era erróneo. Es decir, el modo de uso más demostrado que reduce al máximo los problemas estomacales de este suplemento era con la unión de carbohidratos. Por eso, cuando formulamos el buffer, el saco en sí, tenía una cantidad de carbohidratos que
ojo, la cantidad es muy importante, o sea, no es solo tener carbohidratos, sino una cantidad que ahora os voy a comentar cuál es. Entonces, ahí pude valorar y pude ver que lo que estaba haciendo estaba mal, es decir, tenía que decir a mis deportistas pues que además de usar el bicarbonato como suplemento, pues tenían que utilizar en la misma ingesta carbohidratos. Entonces, después de toda la lectura que hice y demás, y después de empezar a formular este producto, la cantidad de carbohidratos es muy importante, no solo tener carbohidratos, sino la cantidad. Y esta cantidad en este producto Buffer, que hace posible que tengamos menor probabilidad de efectos estomacales, es una cantidad de 1,5 gramos por kilo de peso. Es decir, el deportista y lo bueno que tiene, como el modo de uso va por franjas de peso corporal, pues el deportista que pesa 70 kilos, pues más o menos va a rondar esos 70-80 gramos de carbohidratos. Lo que pasa que lo que quisimos hacer, nosotros sabíamos que era 1,5, es decir, podíamos haberle dado pues en torno a 100. Lo que pasa que no veíamos tan claro darle a la persona 100 gramos de polvo con agua y antes de entrenar 2 horas y ya está. O sea, no lo veíamos a nivel logístico viable, ¿no? Porque un deportista a lo mejor pues quiere desayunar algo con el consumo de este bicarbonato, de este producto. Entonces lo que quisimos es, pues como sabemos, como dice la ciencia, que es 1,5 gramos por kilo de peso, vamos a formular este producto a 1 gramo por kilo de peso, es decir, dejar de margen ese 0,5 y este 0,5 usarlo en el desayuno. Entonces, con el uso de este producto, en la guía de Fanté podéis ver que tenéis la imagen del saco, preentrenamiento 2 horas, y una imagen después con el desayuno que yo os recomendaría que tiene esta cantidad, que sería como yo os aconsejaría, como son para entrenamientos intensos, obviamente vamos a priorizar carbohidratos simples, entonces yo os recomendaría pues o pan blanco con mermelada, pan con miel, pan con queso fresco y miel, es decir, desayunos que por un lado nos van a dar energía de fácil asimilación, sobre todo preentrenamiento esas horas antes, y eso daría como el 0,5 restante que harían que reducieran más aún las probabilidades de efectos de problemas estomacales, ¿no? Y eso se ha visto en la ciencia que con la unión de este bicarbonato a un pequeño desayuno encima sólido, que esto acentúa más una buena digestión, y con este gramo por kilo de peso en el producto, pues realmente es que vamos a tener las probabilidades estomacales muy, muy, muy reducidas. Esto no quita que puedas tenerlo. Por eso es importante que sigáis el modo de uso que tenéis en el envase, tanto principiante como el avanzado, porque puede generar problemas. Y de hecho los problemas, por si alguno os ha pasado, y seguramente en los que han pasado ya lo estáis pensando, sería el primero de ellos es gases, el segundo es reflujo, el tercero sería como retortijones, y el cuarto sería, que es un poquito más grave, la de diarrea osmótica, que se llama, que es por diferencia de presión en el intestino, el medio externo y el medio interno, genera así una diarrea muy acusada, muy aguda en el momento, y esto es porque no se ha asimilado bien el bicarbonato y porque tienes mucho bicarbonato con poca cantidad de carbohidratos o sólido, y por eso es importante seguir los modos de uso del producto, porque si queremos mejorar ese rendimiento tenemos que hacerlo bien, hacerlo de una manera como dice el protocolo. Sí, la verdad que yo lo utilicé así durante las semanas previas, además con mucho cuidado, me lo leí todo, porque nunca había tomado bicarbonato, y bueno, me pareció interesante empezar pues así como la parte principiante que viene en esa guía, y lo hice y luego no he tenido ninguna molestia, la verdad. También hay que decir que el producto está hecho con cereza, ¿no? Liofilizada, cereza natural liofilizada, que eso es Sí, importante. sí, sí, Y o el, sea, y el sabor del bicarbonato, pues hombre, no se nota tanto como se debería notar, la verdad. sí, o sea, lo que hemos querido, de hecho ayer estuvimos haciendo un directo con Raúl, que es un nutricionista también y amigo mío, que también Ujú. me ayuda en algunos productos, sobre todo los que van a venir ahora en la formulación. Con él estuvimos hablando de eso, ¿no? De que el sabor del bicarbonato es un sabor muy salino, es un sabor que obviamente el que lo ha utilizado ya, pues solo es casi, vamos, incomestible, porque es como meterte un tarro de sal casi en agua y es muy Mm. difícil tomarlo. Sí, sí, es muy complicado. De hecho, yo antes de saber tanto de ciencia y de nutrición, yo siendo deportista me lo tomaba con agua y era horroroso el mal trago de tomarlo. Entonces, uno de los propósitos de la marca queríamos eso, intentar reducir al máximo el sabor del bicarbonato. Entonces, estuvimos probando pues
Bueno, hicimos la prueba de siempre como hicimos con todos los productos, es decir, con producto con aroma a Coca-Cola, aroma a cereza, y lo probamos con cereza ácida liofilizada en polvo, es decir, cereza real. Y vimos que, por ejemplo, con el aroma se encapsulaba muy bien el sabor, lo que pasa que, claro, estamos hablando de que estamos añadiendo productos que a lo mejor realmente nos están mejorando el sabor, pero puede ser Mm. que nos esté perjudicando a nivel gastrointestinal, ¿no? Entonces, como la marca en sí no utiliza aromas, es decir, no utiliza ningún tipo de añadido, pues queríamos seguir con esta línea, ¿no? Entonces, probamos diferentes cantidades de cereza liofilizada en polvo, concentraciones y demás, y llegamos a un punto donde el sabor del bicarbonato se reducía bastante, no llegaba a quitarse del todo porque era imposible, o sea, de hecho hicimos pruebas hasta una cantidad casi el triple de bicarbonato en cereza, era muy complicado quitarlo, y no era viable. O sea, era imposible capturarlo al 100%, pero sí que llegamos a un punto donde con el consumo de este bicarbonato, con la cantidad de cereza ya pautada bien, pues ya vimos que el sabor se redujo bastante. Y de hecho, gracias a la cereza y no a otra fruta liofilizada en polvo, vimos que el sabor tiraba un poco, porque como lleva bicarbonato y el bicarbonato es como lo que, bueno, es lo que lleva también la Coca-Cola, tiraba un poco a la Coca-Cola. No llegaba obviamente al sabor de la Coca-Cola, porque si no tendríamos que haber utilizado aroma Coca-Cola, pero sí que daba un cierto sabor a Coca-Cola. Entonces dio la casualidad que la fruta que más encapsulaba ese sabor era la cereza. Por eso, por la unión de lo que nos recuerda más a la Coca-Cola, ¿no? Entonces usamos esta fruta y realmente pues lo encapsulamos medianamente bien, y lo que hablaba yo con Raúl ayer en el directo es que otra de las cosas que queríamos hacer con el uso del bicarbonato era la pureza del bicarbonato, porque el bicarbonato de sodio en sí tiene calidades. Entonces, lo que quisimos hacer es que cuando nosotros tuviéramos que usar la monodosis, porque, bueno, y también en el pre, cuando lo uniéramos al agua, normalmente le habrá pasado a mucha gente con el uso del bicarbonato en el súper, que la introducción de a lo mejor 15 gramos en 500 mililitros de agua de ese bicarbonato le ha generado como una pasta blanca. Es decir, si lo dejas mucho tiempo en lo que es la mesa, el bidón, te genera un pozo, te genera mucha, como una pasta, ¿no? Y esto lo que tuvimos que hacer fue un trabajo también de maquinaria y demás, de mejorar el grosor del polvo. Es decir, tuvimos que intentar triturar al máximo el bicarbonato, además de un bicarbonato de buena calidad, que de hecho no voy a decir la marca, pero es la mejor marca de España que produce bicarbonato, muy conocida y que mucha gente que lo sabrá, que también comercializa especias. Pues esta marca nos suministra este bicarbonato, y este bicarbonato le dimos una vuelta y lo trituramos más aún, ¿no? Entonces, tras varias comparaciones con diferentes soluciones y diferentes bicarbonatos, iríamos con la clave, es decir, hicimos una monodosis, que el gramaje estuviera tan fino que cuando lo mezclábamos con el agua no generase esa pasta, y al final pues dimos con la clave después de muchos intentos, y ahora mismo la monodosis que está comercializando se ha reducido al máximo que se produzca eso, ¿no? Es esa pasta blanca que pasa cuando ese bicarbonato es muy grueso y muy denso, ¿no? Y gracias a estas mejoras a nivel de maquinaria y demás, pues ha llegado a que sea homogéneo, muy homogéneo este producto. Bueno, es interesantísimo lo que cuentas, sobre todo yo imagino que los que nos estén escuchando estarán alucinando de cómo se tienen que realizar estos productos, a qué nivel de detalle para que se puedan consumir. Y efectivamente, el sabor que tiene tanto la monodosis como cuando utilizas el producto de saco, pues sí, tiene un sabor a cereza, pero es verdad que tiene al final un punto que está el bicarbonato, se nota un puntito ahí, pero es totalmente asumible y no es para nada desagradable, es un buen sabor. La verdad creo, yo cuando lo probé por primera vez pensé, ¿no? El trabajo que tenía que haber habido detrás para poder enmascarar o, como tú bien dices, encapsular de esa manera el sabor del bicarbonato. Bueno, pues Luis, yo no te quiero robar mucho más tiempo, la verdad, porque creo que está muy bien explicado lo que es este pues, producto novedoso de Fante, ese buffer de Fante. Entonces, al final, un poco por resumir, cualquier persona que se dedique a entrenar puede ser susceptible de utilizar este producto.
Sí, o sea, cualquier persona puede utilizarlo. Lo que sí que, por ejemplo, con el sabor, la persona que nunca ha consumido bicarbonato, al final, lo que dices tú, al final el regusto le va a sorprender porque no lo ha utilizado nunca. La gente que ya lo ha utilizado va a ver que sí que se ve que se ha encapsulado muy bien el sabor. Entonces es importante saber dos cosas. Si cualquier persona nos esté escuchando va a hacer series, sobre todo de entre 30 segundos y 15 minutos, 20 minutos máximo, es decir, incluso entrenamientos de 3 horas donde haya puntos de alta intensidad, yo os recomendaría probarlo y ver las diferencias. De hecho, es algo que yo os incito a hacer, es decir, yo os incito a hacer un mismo entrenamiento, porque yo lo hacía antes de ser nutricionista, yo probaba muchas cosas y aunque la ciencia dijera X, yo lo veía en mi propio cuerpo, ¿no? Y con este producto es muy divertido, porque como es un producto de forma aguda, es decir, es un beneficio agudo, se puede valorar de qué manera te está mejorando el rendimiento mucho más fácil que cualquier otro tipo de suplemento, ¿no? Entonces yo os aconsejo que cualquier deportista lo pruebe en entrenamientos de alta intensidad, que pruebe por un lado, hacer el mismo entrenamiento, si se puede, con las mismas series sin usarlo, como estéis haciendo ahora, y luego la semana siguiente hacer el mismo entrenamiento, las mismas series y hacer con el protocolo que marca en la página web de Fante. Y veis las diferencias de números, en el caso de que uséis cualquier potenciómetro, tanto para correr como para la bici, y veis números y sensaciones a vosotros, ¿no? Es decir, sensaciones que tal os sentís después de hacer las mismas series, o sea, notéis pues como el grado de esfuerzo percibido de esas series, ¿no? Y comparéis si realmente os beneficia. Y de hecho, si la persona, por ejemplo, empieza con el modo principiante, donde la cantidad es muy bajita y lo usa y no veis alguna diferencia, es que a lo mejor vuestro cuerpo asimila mucho bicarbonato, porque hay mucha diferencia a nivel de estudios, sí que hay una bastante variabilidad entre sujetos, es decir, hay deportistas que a lo mejor toleran mucho bicarbonato y a lo mejor si compráis este producto a lo mejor podéis directamente ir al avanzado, pero yo aconsejaría probar el tema de, pues primero probar un entrenamiento sin usarlo y el mismo entrenamiento usándolo en manera principiante. ¿Que no os genera ningún problema? Pues paséis en el siguiente entrenamiento lo mismo, sin usar y ya avanzado. Y vais a ver, jugando con esto está muy bien porque vais a ver la diferencia a nivel psicológico que te queda el uso del bicarbonato. Y la verdad, al ser agudo, es muy divertido. Si os interesa la nutrición, os interesa el ejercicio, probarlo, por lo menos una vez. Obviamente, esto será en momentos específicos de la temporada, momentos particulares donde hagamos alta intensidad, porque para entrenamientos de baja intensidad, yo, aunque sea el dueño de la marca y queramos obviamente crecer y la venta del producto, yo no os lo aconsejaría porque no sirve, o sea, solo sirve en alta intensidad, ¿vale? Así que yo os aconsejaría a todos los deportistas que queréis probarlo en alta intensidad y queréis dar ese puntito más de rendimiento a probarlo. Muy bien. Además te honra que lo digas así, puesto que es efectivamente para lo que sirve el bicarbonato, solamente para un momento puntual de alta intensidad. No es algo que te puedas tomar como un gel normal cuando estás haciendo una tirada larga o No. demás. Entonces bueno, pues te honra que lo digas de esta manera. Bueno, Luis, pues de verdad, muchísimas gracias. Entonces ya Fante un año con todos nosotros y bueno, ¿cuándo habéis cumplido ya el año o está cerca de cumplirse el año? ¿Va a haber algún evento especial por ese cumpleaños? Bueno, estuvimos casi a punto de montar algo grande, lo que pasa que como vamos muy rápido con el crecimiento, estamos continuamente haciendo cosas, mejorando cosas. Ahora mismo estamos estamos mejorando la formulación del Blue 5 Drink, la monodosis, mejorando la solubilidad, aunque es muy buena, pero continuamente estamos mejorando para que yo sobre todo porque tengo, no sé si será un don o algo malo, porque también es, por un lado hay veces que hay algo malo, el hecho de no estar quieto, ¿no? De intentar siempre buscar algo más y ahora pues estamos con un nuevo producto, aunque ya estemos sacando nosotros ya estábamos trabajando en otro ya varios meses atrás, o sea, imaginaros la cantidad de trabajo que tenemos, ¿no? Entonces, aunque queríamos hacer un evento gordo, que era el 8 de marzo, o sea, el 8 de marzo creamos bueno, inició la marca realmente ya lleva un año y medio detrás formulándose, pero la creación de la marca en sí al público en general fue el 8 de marzo. Y entonces hace justo 12 días cumplió ese primer año. La verdad que muy contentos.
casi hacemos un evento muy grande, pero no dio tiempo a nivel logístico, a nivel de, o sea, se decidió en cuestión de semanas y dijimos, bueno, vamos a pararlo porque a lo mejor no nos beneficia, entonces vamos a esperar al segundo año que ya se pueda hacer con calma, porque claro, íbamos con tanto trabajo, con tantas cosas que había que hacer, bueno, tú lo sabrás que para cuando me escribes, o si lo quieres ahora contar, Sí, hay es veces muy difícil, claro. es muy complicado. O sea, Sí, 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 sí. es imposible, porque claro, me empiezan a mandar muchos mensajes de muchas cosas, de muchos palos, porque claro, si solo llevo una cosa, pero claro, yo soy el dueño, yo tengo que estar a A muchas muchos cosas, claro. perfiles. Claro, muchas cosas que van a otras cosas y claro, es imposible, ¿no? Entonces, como no daba tiempo, no quisimos hacer algo mal, pero sí que tenemos ya planificado lo que se va a hacer para el segundo año, que será el 8 de marzo de 2025 y va a ser algo muy grande porque lo que queremos es pues demostrar a la gente que hemos creado la marca porque realmente, uno, sabemos de nutrición porque yo soy nutricionista, uno de los fundadores, y la otra fundadora es licenciada en actividad física del deporte y fisióloga del deporte, entonces queremos demostrar esto, que todos los productos que se saquen, cualquiera que se saquen, estén avalados a la ciencia y también que ese avance se note, ¿no? Es decir, que si al cabo de un año y medio, por lo que sea, aunque hayamos hecho envases y demás, cambia la ciencia y hay que cambiar algo, pues que se cambie. Y eso que el deportista cuando consuma Fante lo note, ¿no? Y otra de las cosas que también queremos hacer ahora, que estamos trabajando en ello, es que la persona que use Fante no solo simplemente use Fante y ya está porque le mejora el rendimiento, sino que note que forma parte de la familia y de hecho estamos trabajando en eso porque a la larga queremos hacer un proyecto muy grande con ayuda de toda la gente que nos consume, ¿no? Y estamos trabajando en ello para que no solamente X cliente nos compre un producto, sino que compre el producto y se sienta parte de este proyecto que va de aquí a muy para largo, ¿no? Ujú. Pues me alegro muchísimo, la verdad. Yo estoy encantado siempre que utilizo los productos de Fanté porque la verdad es que se nota ese mimo que le ponéis a la hora de científicamente desarrollarlos, estudiar todos los detalles, tanto del producto como del packaging, como de todo el reciclaje del envase, todo, y bueno, es algo muy de agradecer. Pues Luis, no te entretengo más, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí y que hayas, bueno, pues solventado esas dudas acerca del bicarbonato como suplemento y que nos hayas acercado vuestro producto, el Buffer de Fanté y que, bueno, pues ojalá que sigan sacando productos tan interesantes como ese nuevo que dices que ya me los contarás de qué va y que tengáis muchos éxitos tantos como los que estáis teniendo en este primer año. Así que enhorabuena y gracias de verdad por haber estado aquí. Gracias a ti, Pablo. Un abrazo a todos. Y a todos vosotros y vosotras, pues ya lo habéis escuchado. Echadle un vistazo a la página web de Fanté y veréis la cantidad de productos que tienen y que seguramente casan con el deporte que hacéis. Y sin más, me despido, no sin antes recordaros que estamos todavía con plazas abiertas para veniros con Irene y conmigo a hacer ese tour del Mont Blanc en agosto, los días del 15 al 25 de agosto. Abajo en la descripción de este podcast os dejo toda la información para veniros con nosotros a recorrer esos 170 kilómetros durante 9 etapas. Pues lo dicho, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio o en el próximo vídeo que suba al canal de YouTube. Y sin más, os deseo que seáis muy felices, que es vuestra única obligación y que nunca, nunca dejéis de hacer deporte porque os va la vida en ello. Hasta luego.